Bienvenidos a Teleodontología y Consulta Híbrida, la nueva normalidad. Soy Erika Herrera, especialista en ortodoncia y en marketing estratégico y ventas, y desde hace al menos 6 años ayudo a los profesionales de la salud a potenciar sus negocios con estrategias de marketing y ventas para lograr convertirlos en negocios rentables y exitosos. Y hoy les quiero hablar de este tema porque esto definitivamente es la nueva forma de ejercer la odontología y la forma como muchos profesionales han podido lidiar en este tiempo con la atención de los pacientes y que han convertido estas nuevas formas de ejercicio en las principales formas de generar ingresos. Así que hoy les quiero compartir esta información. Quiero empezar con esta frase de Glenn Clark, quien en el webinar Telehealth and COVID-19 en marzo 26 de 2020, cuando apenas empezaba la pandemia, nos decía que el cambio constante es el estado normal. No es el fin, pero sí el principio. Y esto es un llamado a la adaptación a las nuevas cosas que nos vienen con la vida, con la historia, y es por eso que está tan vigente esto. ¿Pero qué es teleodontología? Es la práctica de la telemedicina aplicada a la odontología mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como las TICs. Es decir, se trata de la transmisión de información desde donde se encuentre el profesional de la salud hasta donde se encuentra el paciente a través de distintos sistemas de comunicación virtuales. ¿En qué áreas se puede aplicar la teleodontología? Podemos hacer teleeducación, teleapoyo, teleexperticia, telediagnóstico, teleconsulta. Podríamos hacer algunas cosas más, pero estas son como las principales que usamos en teleodontología. Y empecemos por la teleeducación, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, y se trata de llegar a lugares apartados con educación en salud oral y con prevención y promoción de la salud oral. El teleapoyo se trata de que podamos llegar a lugares apartados a prestar nuestros servicios en sitios donde los pacientes probablemente no tienen fácil acceso. Nosotros podremos llegar no solamente de manera directa al profesional de la salud, sino también a algunas de las personas que le apoyan en su equipo, como puede ser una higienista o un auxiliar. Alguien puede apoyar en la atención o en el seguimiento de los pacientes, en la prevención y promoción de la salud oral y en la educación en salud oral. Hay otra forma de hacer la teleodontología, que es la teleexperticia, y se trata de utilizar estos medios de comunicación, bien sea al mismo tiempo o sincrónicos, o en momentos diferentes que se llamarán asincrónicos, y en ese momento dos profesionales de la salud o un profesional de la salud y un técnico o en juntas médicas se relacionan y habrá unos más expertos que otros o cada uno con su expertise hará aportes a la definición de un plan de tratamiento para un paciente. Así que estaremos pudiendo hacer interconsultas de una manera muy eficiente y en tiempo real. Está el telediagnóstico, que es el uso de ayudas en el proceso de la decisión de lo que vamos a hacer de tratamiento o en el diagnóstico del paciente. Y para ello vamos a usar la base de datos en línea con todos los exámenes complementarios que allí se encuentren y toda la información que necesitemos para diagnosticar mejor a nuestros pacientes. Y finalmente están las teleconsultas, que son de dos tipos: sincrónicas o asincrónicas. Las sincrónicas es cuando tanto el profesional de la salud como los pacientes se encuentran en un mismo momento para hacer la atención, y las asincrónicas es cuando el profesional de la salud deja la información, luego llegan los pacientes en otro momento o otros colaboradores y revisan la información y a su vez devuelven la información al doctor, y de esa manera en distintos momentos se atienden las citas. En general, las teleconsultas se enfocan en 4 actividades principales, que son las consultas de primera vez, las consultas de urgencia, las consultas de seguimiento y de control y las segundas opiniones. ¿Cómo son entonces las teleconsultas sincrónicas o interactivas? En estas consultas vamos a vestirnos de igual forma a cuando estamos en una consulta. La parte de atrás de la imagen que tenemos en nuestra pantalla deberá ser estática, idealmente una pared blanca o algo que no distraiga la atención del paciente. Estén siempre mirando al paciente y no a la imagen que tienen en el computador para mantener la comunicación visual. Vamos a pedirle colaboración al paciente en toda esa parte táctil, como que tócate acá, qué tal, cómo sientes acá. Utiliza
tales herramientas. Es muy frecuente utilizar cucharas soperas para retraer carrillos y de esa manera poder ver qué hay dentro de la boca. Tal vez el paciente podemos indicarle que haga algún tipo de percusión. La idea es que además tenga a la mano un celular por si requiere imágenes adicionales, pues pueda tomarse fotos o algo así, enviárnoslas. Y debemos tener un libreto escrito que ayude a agilizar sin perder la información. Deberemos estar en un sitio callado y seguro para poder tomar datos personales e íntimos y que el paciente sepa que nadie más está escuchando lo que nos está contando, para que sienta que estamos resguardando esta información y que definitivamente es una consulta privada. Idealmente usar audífonos en estas teleconsultas para que con más razón sepa que solo nosotros estamos escuchando lo que dice. Y están las teleconsultas asincrónicas o no interactivas, en las cuales no se requiere una respuesta inmediata, sino por ejemplo el paciente le puede dejar al doctor algunos exámenes y el doctor viene y los revisa en otro momento y el doctor podrá enviar entonces un reporte escrito de los exámenes o dar su segunda opinión, y de eso se trata, de que en distintos momentos se pueda dar la cita. ¿Cuáles son entonces las ventajas de la teleodontología? Hay muchas y quiero empezar mencionando estas que reporta el estudio realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Missouri mucho antes de esta pandemia, y dice que las teleconsultas permiten hacer el diagnóstico y el plan de tratamiento inicial. El odontólogo ocupa eficazmente días muertos de servicio, las citas son más concretas y la teleodontología permite mayor eficiencia en el tiempo clínico. Estas eran ventajas que veían en este estudio de 2018. Allí en el mismo estudio nos reportan cómo el tiempo en consultorio versus el tiempo en teleodontología es mayor, 49 minutos versus 37 minutos. El costo de los salarios, si bien era mayor en teleodontología que en consultorio e inclusive los suministros también, el costo fijo de la clínica triplicaba fácilmente el valor de la teleodontología y los costos totales al final eran mucho más del doble. Definitivamente es mucho más económico hacer teleodontología que hacer una consulta normal. Podemos brindar un servicio oportuno en el momento en que el paciente nos necesita y no tiene que esperar a una cita. Además podemos optimizar los recursos, garantizar la calidad y el acceso del paciente al servicio. Vamos a disminuir los desplazamientos, los riesgos de contagio en este momento, mejorar el costo-beneficio tanto para el paciente como para el profesional. Podemos hacer inspección, vigilancia y control de la situación de los pacientes en cualquier momento, potenciar hábitos saludables porque podremos darles indicaciones, seguimientos, inclusive de acciones posteriores, y disminuir la inequidad de los servicios de salud, que a veces personas que no están cerca de donde estamos nosotros no pueden acceder por simple problema geográfico, cuando podría ser tan fácil como comunicarnos con ellos y estar disponibles para ellos a través de la virtualidad. ¿Cuáles son las desventajas de la teleodontología? Requiere capacitación del personal, por supuesto, en la ejecución y diligenciamiento de la información, la cual no es fácilmente reconocida. A veces para los pacientes no es claro por qué tienen que pagar si no vienen al consultorio, y lo peor es que para el profesional de la salud tampoco. Requieren que las aptitudes semiológicas se mejoren, las habilidades diagnósticas tienen que ser óptimas, requiere de una infraestructura y unas TICs robustos, y la calidad y el acceso a internet definitivamente requiere la aceptación al cambio por ambas partes. Hay muchos profesionales de la salud que piensan que no se puede hacer teleodontología, mientras que hay otros que están viviendo completamente de esto. Entonces es un tema de mentalidad, y básicamente nosotros como profesionales de la salud seremos quienes eduquemos a nuestros pacientes en esto. También está la falta de contacto personal que limita desarrollar el vínculo con el paciente y la familia. Sin embargo, yo personalmente cuestiono un poco esto porque creo que esta es una vía que nos permite tener consultas muy empáticas. Por lo menos mostramos la cara de los pacientes, a diferencia de lo que está pasando detrás de todas esas EPIs que estamos usando en este momento. Luego, esta falta de contacto personal es relativa. También los procedimientos son limitados, por supuesto, habrá cosas en las cuales se necesita la presencia definitivamente, y saber entender que hay un peligro por pérdida de la información. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante, es muy importante. ¿Cuál es la aplicación de la teleodontología en la consulta diaria entonces? Básicamente en todas las áreas de la odontología tiene aplicabilidad. En rehabilitación podríamos hacer telediagnóstico, podríamos planear los tratamientos, podemos hacer impresiones en 3D, podemos hacer telemonitoreo. Para ustedes que están en el mundo del ATM y el dolor orofacial, la teleodontología
Es muy útil para el telediagnóstico, para realizar una valoración inicial, para planear los tratamientos, los presupuestos, para manejar las urgencias, para hacer telemonitoreo y seguimiento de los pacientes, hacer teleeducación, teleentrenamiento y teleapoyo. En gerodontología, por ejemplo, que eran pacientes que tenían un alto riesgo con el COVID, nos ayuda a detectar lesiones y valorar tejidos, podemos realizar diagnósticos iniciales, manejo de urgencias, de posoperatorios, educación y prevención y teleapoyo. Por supuesto que teleodontología en imágenes diagnósticas es fundamental porque nos da todo el apoyo que necesitamos para poder hacer los diagnósticos en las distintas especialidades. En la de ustedes particularmente tenemos unas imágenes maravillosas y hoy día existen todos estos escáneres y las radiografías de siempre, TACs y todos estos apoyos que no es necesario ni siquiera que el paciente venga para nosotros tomar una impresión para luego mandar a hacer una placa, sino que todo esto pudiera ser tomado en estos sitios de imágenes diagnósticas y desde allí enviarlo al laboratorio para realizar la placa que nosotros hayamos definido después de un diagnóstico y un plan de tratamiento, y realmente no nos veríamos nosotros con los pacientes sino para poner las placas y activarlas. Pero ¿cómo nos preparamos para el cambio? Lo primero es el cambio en la mentalidad. Tenemos que tener mente abierta, cambiar la forma de ejercicio y el contacto con el paciente. Tenemos que entender que el mundo cambió y nos tenemos que adaptar cuanto antes a ese cambio porque esto llegó para quedarse. Es más, no todo es cambiar y adaptarse, es ver que ahora se amplió el mundo de los pacientes. Esto llegó fue para darnos muchos pacientes. En este momento hay 400 millones de usuarios hispanos en Internet. ¿Qué quiere decir ello? Que ya nosotros no estamos disponibles solo para la gente de nuestro barrio, de nuestra comunidad o de nuestra ciudad, sino para toda esa gente que está con la opción de tenernos a un clic de distancia. Entonces, imagínense qué potencial tan grande tenemos de pacientes si abrimos la mente. Otra cosa importante para adaptarnos es la historia clínica, que debe ser digital definitivamente. Tienes que tener la opción de acceso remoto, un backup en la nube. Debemos tener un consentimiento informado especial para teleodontología. Esto es muy importante. No es una consultica. Cualquier acto médico tiene efectos legales y dar una recomendación por WhatsApp, por ejemplo, tiene una implicación legal. Antes que todo hay que hacer un consentimiento informado que puede quedar grabado en la plataforma en que ustedes estén ejecutando la teleodontología. Necesitamos una firma digital, sobre todo para formular medicamentos o para dar órdenes. Vamos a garantizar el resguardo de la información. Esto es súper importante. Muchos de los procesos se pueden automatizar con cuestionarios inteligentes. Miren, cuando llega a nosotros es posible que el paciente haya diligenciado el formulario de COVID, haya diligenciado un formulario básico de información general. Es posible que haya pagado, agendó su cita, nos mandó exámenes, todo esto y todavía nosotros no lo hemos visto la primera vez. Es importante también tener un formato explicativo de lo que le va a pasar, porque recuerden que esto es nuevo para el paciente como para nosotros. Vengo mencionándoles la importancia de lo de la protección de datos, y es que esto es un punto álgido en esto de la teleodontología, y es que no podemos dejar por ahí abierta la información disponible para mucha gente. Eso es algo que nos van a exigir las autoridades de cada país. Entonces hay que tener claras las políticas de medios extraíbles. Cada país expide las suyas. De hecho, que la teleodontología hay que habilitarla, hay que solicitar permiso para ejercerla, hay que tener seguridad de navegación. No podemos utilizar el computador familiar para hacer teleodontología. O sea, ahí mismo tener como todo, evitar correos personales y profesionales en el mismo computador. Necesitamos tener seguridad de navegación, antivirus, adoptar estándares internacionales de IPA, actualizar constantemente el sistema operacional. Tenemos que tener cifrado de la información, identificar el phishing, siempre tener software con licencias, usar claves seguras, usar plataformas pagadas, conectarse desde redes seguras y, por supuesto, no divulgar información personal a terceros. A veces creemos que nosotros no vamos a ser blancos de ataques, que los problemas son de las TICs o los ataques no nos ocurren en nuestro computador o que la información que tenemos no es tan valiosa o que el antivirus lo protege todo o que no importa compartir las claves del computador. Y no es así. No podemos ser sancionados y no podemos liberarnos tan fácil como no sabía que podía pasar, o yo no lo instalé, o yo no vi ese correo. Eso
Es nuestra responsabilidad lo que pase con la información de los pacientes y lo que esté allí en el computador. Entonces debemos trabajar en plataformas seguras y confiables. Obviamente siempre existirá el riesgo de todo. Hackearon a Facebook, hackearon a Amazon, pues cómo nos van a hackear a cualquiera de nosotros. Pero la idea es que tengamos herramientas de control de esto para disminuir el riesgo. El 95% de los errores de seguridad informática se debe a fallas humanas. Así que no caigamos en esto, no demos la oportunidad de ser víctimas de problemas de informática porque no cuidamos detalles que son simples. Dijimos que necesitábamos mentalidad, que necesitábamos una historia clínica especial y ahora necesitamos un ecosistema digital. ¿Y esto a qué se refiere? Pues necesitamos un computador con una buena tarjeta de imagen, de audio y de video, porque vamos a tener que grabar las sesiones, porque eventualmente le tendremos que mostrar algunos videos a los pacientes o hacer videos de lo que ellos nos muestren. Tenemos que tener un buen antivirus, una impresora, porque muchas veces nos mandarán datos, papeles, consentimientos que tendremos que guardar, un internet con buena conectividad. Tenemos que tener canales digitales. ¿Y a qué vamos con los canales digitales? A página web, a redes sociales, a email, marketing, buscadores, chat. Mucha gente no le da importancia a esto, pero hemos entrado en el mundo virtual. La vida se volvió virtual, entonces necesitan tener un consultorio virtual. Es así, no es opcional. El consultorio virtual no es otra cosa que su página web. Pero no se trata de crear una página web quieta y que no genere una interacción con los pacientes. Ya más adelante les voy a hablar de esto, pero quiero mostrarles que los canales digitales son fundamentales. Necesitamos además aplicaciones para agendar citas, recibir pagos, hacer las teleconsultas, hacer teleeducación, entre otras cosas, y por supuesto personal capacitado para todo esto. Aquí les muestro lo de los canales digitales. Básicamente los canales digitales son 5. Están los motores de búsqueda que son Google, Yahoo, Bing, YouTube, redes sociales que las conocemos todas, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Y los desconocidos nos encuentran ¿dónde? O en Google o en las redes sociales. Y cuando nos encuentran dicen, ok, esta persona hace esto, voy a ver qué tiene, y van a la página web. De hecho, que cualquier cosa que encuentran en Google usualmente o está en las redes sociales o está en la página web. Cuando uno da clic, lo dirige a las redes o a la página. En la página web, ¿qué podemos hacer? Podemos dejarle a los pacientes información de valor para que vean en qué los podemos ayudar. Podemos cobrarles por los servicios que les prestamos. Podemos ofrecer garantías de los servicios. Podemos automatizar muchas cosas en la página, hacer que pidan citas, que descarguen algunos regalos y nos dejen su información. Todo eso puede ser automatizado. Podemos dar soporte. Todo puede ser a través de la página web. La página web es nuestro consultorio virtual y allí debe pasar lo mismo que está pasando en la clínica. Entonces, si en la clínica estamos en Navidad, en la página web también. Todo lo que pase en la clínica debe pasar en la página web para que las personas se lleven una experiencia congruente. Una vez que la persona llega a la página web, entonces tiene varias opciones. Una es convertirse en tu cliente, llamar y pedir una cita. Otra opción puede ser que si te dejó tus datos aquí, pero no quiso pedir cita, va a estar recibiendo información tuya a través de emails, de chat, de bots. Estos canales son básicamente para hacer seguimiento a los pacientes que de pronto llegaron a tu página web, pero no se interesaron en el momento en pedir una cita. Otra opción es volver a la página web varias veces a consultar. Entre más veces vuelve el paciente a la página web, más posibilidad hay que en algún momento se convierta en tu paciente. Esto es todo un ecosistema que queremos convertir en una estructura que ande sola. Hay que trabajar mucho en ello, pero esto es lo que va a hacer que desconocidos se conviertan en pacientes. Este trabajo en todo este canal digital. Así que es súper importante, no es de la noche a la mañana, pero quería que se dieran una idea global de qué era esto. Están las plataformas de videoconferencia, que son las que vamos a usar para hacer las teleconsultas con los pacientes, y son muchas. Puede ser Google Meet, Skype, Zoom o Teams. Y en un momento dado podemos hablar con los pacientes por estas otras opciones de chat. Sin embargo, recuerden que necesitamos con los pacientes grabar los consentimientos, necesitamos poder tener una prueba de qué pasó en la cita.
y tal vez estas no son las plataformas más seguras, pero las pongo aquí porque en un momento dado nos pueden permitir por lo menos una comunicación inicial. Recuerden que todo lo que digan por allí es consulta. También hay varios software de historias clínicas que tienen la opción de hacer la videoconferencia allí. Usualmente esas son aplicaciones que encontramos tanto para iOS como para Android y que nos van a permitir hacer videollamadas y reuniones virtuales desde los computadores, desde las tabletas o desde el celular. Están las plataformas de cobro como PayU, PayPal, Mercado Pago. El paciente también te puede hacer una transferencia bancaria, simplemente puede pagarte por Western Union. Hay algunas plataformas como Hotmart que no son de recaudo solamente, pero si tú tienes, por ejemplo, un curso que has hecho para venderle a los pacientes, si lo pones allí, Hotmart te recauda el dinero. Entonces esto es para considerar en caso de que vayamos a vender infoproductos. Hay una plataforma de cobro que es Stripe, que es excelente, pero solo está disponible para algunos países, Estados Unidos, México, Canadá, en Europa también, pero creo que en Latinoamérica no. Están las plataformas para agendar citas, que puede ser desde la agenda convencional de papel, pasando por un Google Calendar, y hay otras como Calendly que te permite, aparte de tener la cita programada en un horario, cobrarle a los pacientes antes de que agenden la cita, te permite hacerles unas preguntas a través de un formulario. Es muy versátil, esta es la que yo utilizo. En la nueva normalidad hay cosas como las impresiones 3D, la robótica, la inteligencia artificial. En las impresiones en 3D, miren, podemos sacar modelos perfectos que tomemos, bien sea de un escaneo intraoral o de modelos de yeso. Luego vamos a hacer diseños de las coronas, de las guías quirúrgicas, de placas, de modelos, y se fabrica en 3D lo que vayamos a hacer. Esta información se puede archivar y se elaboran las piezas con fotopolímeros, obteniendo un objeto finalizado. Esto es súper increíble. La robótica, que básicamente son computadores con brazos mecánicos precisos y una muy buena movilidad que se pueden manipular. Se usan en la colocación de objetos en forma precisa y repetitiva, en el transporte de muestras biológicas, en la limpieza instrumental y residuos. Voy a mostrarle unos videos de algunos de los más famosos robots que existen en este momento para odontología. Este es el primero, que es muy útil para la planeación y colocación de implantes. We have a state-of-the-art robotic arm that has got 6 degrees of freedom, that is always reading and getting information about where we are and what we're doing. The software that controls how the robot moves with Yomi is programmed to go to exactly the right location to start the drilling procedure. And then as they're drilling, it constrains the robot so that it can only go up and down along that drill axis. And then as you're drilling, as you get to the bottom, it will stop you. The software controls how deep you can go, and it always goes to the bottom of the planned implant location. We also have a tracking arm that is getting readings every time that the patient moves. So if a patient moves, Yomi follows the patient and it adjusts automatically to compensate for whatever movement that patient might have. And patients can move pretty quickly. Yomi will follow it. The robotic system will physically guide them to get the exact position, angle, and depth that they planned preoperatively. And then the system also shows them visually on a screen so they get that confirmation that the surgery is going according to plan. Yomi is going to be the future of the dental industry because we have all the technology that we have collected in all these years and we put it in the hands of the surgeon. That enables them to have better accuracy, that enables them to have more information and make better decisions. Bueno, veamos ahora una preparación de talla dental. 최근 산업 여러 분야에서 정밀한 작업을 위한 여러 형태의 로봇을 활용하고 있으며 의료 분야의 경우에도 다양한 로봇의 개발이 진행되고 있습니다. 정원 기술은 기존 치과 핸드피스 시장의 성장 한계 극복과 첨단 기술의 융합을 통한 새로운 패러다임 시장 창출을 위해 치과 포철 시술 보조 로봇 시스템을 연구 개발하였습니다. 일반적인 치과 치료 중 보철 시술은
여러 가지 이유로 치아 일부가 손상되거나 깨지는 경우 혹은 빠진 치아를 인공적인 형태로 회복시키는 치료로서 인레이, 크라운, 브릿지, 임플란트, 신경치료, 치주염 치료 등이 있으며 이를 위해서 치아의 표면을 삭제하는 시술이 필요합니다. 정원 기선의 개발 제품은 구강 3D 스캐너와 3D 프린터 등의 기술을 활용하여 치아 프랩 시뮬레이션을 수행하고 생성된 프랩 데이터를 기반으로 핸드피스 로봇을 구동 제어하여 환자의 치아를 단시간 내에 정밀하게 삭제하는 치아 프랩 시술용 로봇 핸드피스 시스템입니다. 그 적용을 살펴보면 먼저 환자의 치아 구조를 구강 스캐너를 통해 정보를 취득하고 프랩 디자인을 합니다. 디자인된 데이터를 3D 프린터로 시술 구정물을 제작하고 밀링 머신을 통해 치아 보철물을 제작합니다. 또한 프랩 데이터를 활용하여 핸드피스 로봇을 구동하여 프랩 시술을 실시합니다. 정원 기선의 로봇 프랩 시술은 로봇팔의 상축 운동과 핸드피스의 정밀한 움직임으로 정밀하게 작동하며 최소 정밀 삭제, 시술의 표준화, 치아 삭제의 디지털화 등의 요구를 충족시킵니다. 로봇 프랩 시술은 시술 고정물을 통해 환자의 움직임에도 정확한 시술을 할 수 있으며 시술의 전 과정은 자동으로 수행되지만 핸드피스와 로봇의 작동은 시술자의 컨트롤을 통해 단계적으로 이루어집니다. 또한 시술 장면을 실시간 화면 모니터링하며 핸드피스의 이동 리미트의 사전 설정과 일정 이상의 힘이 가해질 경우 자동 정지되어 안전한 시술이 가능합니다. 정원 기선의 치과 보철 시술 보조 로봇 시스템은 비숙련 의사와 의사들의 고령화로 인한 정밀 시술의 어려움 등을 극복해주는 새로운 패러다임의 치아 프랩 시술용 로봇 핸드피스 시스템입니다. Veamos ahora este robot cosiendo una uva dentro de una botella. Una sutura mejor que cualquier cirujano. ¿Qué tal esto? Esto es lo que tenía que ver con robots. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, que es un programa de computación que permite emular el modo de pensar y actuar de un humano. Es un poquito más avanzado el tema de la inteligencia artificial y se utiliza para lectura de imágenes, para crear medicamentos basados en el genoma humano. Hay máquinas manejadas solas por humanoides y también ayuda en la educación. Veamos cómo funciona un auxiliar de odontología. Preparing tools. Bringing mirror. Probe. Bringing probe. Neural.
Returning mirror. Probe. Returning probe. Returning tools. Y por último les voy a mostrar un humanoide que se usa hoy día para entrenamiento de estudiantes. Simoid is a dental training robot being developed by the Nippon Dental University Hospital and dental equipment maker Morita Manufacturing. Compared to the prototype first presented in 2007, this robot is much more advanced, and there are plans to release the robot commercially. This robot patient is manufactured by Kokoro, who also make the Actroid line of lifelike humanoid robots. It has been developed as a training tool to improve students' patient communication skills by emphasizing attitude rather than technique. 今まで使ってたですね、その表情のない金属製のファントムという、ロボット以前のものですけども、それと比べるともう段違いにですね、非常に緊張すると。歯を削るにしても話しかけるにしても非常に緊張して、臨場感があっていいという評価を受けています。まず改良点は、音声認識が今回できるんですね。ですから言葉に反応してロボットが動くというのがまず第一です。それから口の中や外にセンサーを設置してありますので、例えば、口の中で痛みを感じたり不快感を感じたりしているとき反応ができるようになりました。それから皮膚ですね、これは歯科の場合は口を大きく引っ張りますので、シリコンでは切れてしまうんですね。ですからシリコン以外の材料で大きく引っ張っても、それから歯科の道具が当たっても切れないように改良しました。それからどうしても歯科治療の時に肘が胸に当たったりするんですね。そうすると不快な反応ということで患者さん反応するようになっています。One other feature of this simulator is a post-treatment rating system. While students are practicing, 2 cameras record how well they diagnose problems and interact with the patient. The load on the robot patient is fed back to a monitor, helping students improve their performance over time. その評価はもちろん時系列を追ってもできるんですけども、例えば A さんと B さん、学生2人そのいい例と悪い例で評価もできますし、から先生たちもですね、実際にその場にいなくても状況を記録することによって先生が後でまた学生たちのその態度について評価をして、それをまたフィードバックすることもできます。実は日本語以外の言葉、今実は英語も入れてあるんですけども、どうしても外国人の治療もする機会が多いので、英語に限らずですね、外国語での診療のトレーニングができるようにシステムをまた構築をしています。それから口の中の今度歯のセンサーなんですけども、もう少し感度がいいように歯に近いような形で今また開発はしていますので、完成度としては 99% とは思いますけど、あと 1% のことですね。それはもうずっと 1% は残るとは思うんですけども、もっと良くしていきたいというふうに思っています。Diginfo News. Bueno, como ven, estos fueron tan solo 5 videos de los muchísimos que encontramos disponibles en internet respecto a la robótica, a la inteligencia artificial, a las imágenes en 3D y a todo lo que se puede hacer hoy gracias a la tecnología que va de la mano de la telesalud. Hemos avanzado, de hecho antes ya existían este tipo de herramientas que nos ayudaban mucho, y ahora pues con mucho más razón están todos estos escáneres y todas estas cosas que evitan que tomemos impresiones y que vienen realmente a complementar nuestro trabajo y a facilitarlo. Voy a contarles aquí 5 razones por las cuales la teleodontología llegó para quedarse, no solo durante el COVID, sino más allá. Esto es una publicación que hizo Joe Rapaz en Forbes en mayo de 2020. Y sus 5 razones son estas: la inmediatez del servicio, la teleodontología también disminuye barreras físicas, claramente,
mejora el impacto financiero y la retribución de los profesionales de la salud, también de los pacientes, es mucho más económico para el paciente. La telesalud también es buena, pero será mejor, cada vez será mejor, así que hay que empezar desde ya a montarnos en esta ola y la aplicación de la telesalud se convertirá en nuestra nueva normalidad. Así que es súper importante, pero súper importante entender que esta es la nueva forma de hacerlo y allá debemos apuntar. Para terminar, vamos a hablar de qué es la consulta híbrida. Y no es otra cosa que la combinación de la teleodontología y las consultas presenciales de forma óptima para dar al paciente el tratamiento que requiere de forma completa. Antes de que llegara el COVID, nosotros como sociedad de consumo teníamos algunos problemas. Somos una sociedad que necesita el consumo constante, como la gratificación instantánea. Además, tenemos un ritmo de vida acelerado. Éramos muy desorganizados, trabajábamos bajo estrés con agendas caóticas, había demasiadas cosas por hacer, mucho donde elegir, poco tiempo y teníamos esta pandemia de satisfacción instantánea, todo era para allá y el que primero llegara, el que primero diera. Los tratamientos que los pacientes escogen son tratamientos rápidos de corta duración, por eso es que es tan fácil ver cómo pacientes prefieren hacerse carillas en todos los dientes que someterse a un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo. Prima la cantidad sobre la calidad y las tecnologías y técnicas de vanguardia copan un protagonismo absoluto en la atención profesional y de la población en una tendencia por curar rápido. Esto era lo que teníamos antes de que llegara el COVID. Una vez llega el COVID, nos vemos enfrentados a una situación en la cual ya ni siquiera podemos atender directamente a los pacientes y en la medida en que hemos ido retomando la consulta, hemos visto que tenemos que usar EPIs, que tenemos que esperar un tiempo entre paciente y paciente, que ya no podemos atender en simultáneo a varios pacientes y aparecen unos nuevos métodos de atención. Y entre estos está el sistema SLOW, que integra perfectamente los protocolos clínicos con los de organización. Esta es una filosofía de menos es más. Entonces con SLOW vamos a requerir un entrenamiento en las últimas tecnologías que existen para poder ejercer con calidad. Se trata de hacer citas más largas, menos citas pero más largas para optimizar los tiempos, la eficiencia y que efectivamente sea sostenible el negocio. El sistema SLOW puede ser la mejor medicina para el profesional de la salud que siente que pierde el control de sus tratamientos, que no podía detenerse en la excelencia porque todo era muy rápido, que le gusta trabajar tranquilo. Además hace la calidad sostenible, rentable, accesible, trabaja con más calma, lo cual nos ayuda a ser más productivos porque nos equivocamos menos, hacemos las cosas bien a la primera y los pacientes quedan además súper enamorados de nuestro tratamiento, reducimos el nivel de estrés, prevenimos decisiones erróneas, en general somos más eficientes. Otras ventajas del sistema SLOW es que como se hacen las cosas con calma, terminamos más rápido y mejor. Es un poco con la filosofía de despacito que tenemos afán. La lucha contra el tiempo favorece descuidar esa parte humana y en SLOW realmente las relaciones interpersonales y los pacientes son el centro. Con el método SLOW, el paciente y el vínculo emocional básicamente son el principal catalizador de una satisfacción conjunta y de negociaciones y relaciones gana-gana. Estamos dándole prioridad a los pacientes, a la comunicación, a los entornos clínicos y todo eso se traduce finalmente en que el servicio es muchísimo mejor. Básicamente, renunciar hoy como profesionales a los beneficios que nos aporta la tecnología digital es perderse uno de los mayores avances de nuestra profesión. El problema está cuando olvidamos que somos una profesión de persona a persona, en la que no hay ni se espera ninguna tecnología que pueda aportarnos más beneficio que el simple hecho de dedicarle tiempo al arte de conversar. SLOW muchas veces es más rápido, gracias al control y al poder hacer las cosas bien a la primera. FAST no siempre es más rápido, debido al estrés y a los errores en los que incurrimos, los cuales nos obligan a repetir ciertos trabajos. ¿Y cómo vamos a hacer una experiencia SLOW en nuestro consultorio? Bueno, básicamente vamos a trabajar con ética y honestidad profesional, es decir, únicamente vamos a proponer los tratamientos que de verdad el paciente necesita,
una vez hayamos estudiado su situación, su diagnóstico y sus necesidades terapéuticas y emocionales. Vamos a hacer un enfoque mínimamente invasivo, aplicando la filosofía del menos es más. Vamos a tratar de salvar los dientes al máximo, fomentar lo natural. Los reemplazos o las pérdidas han de ser como las últimas alternativas. Vamos a hacer restauraciones integrales de la salud. Es decir, vamos a promover la cura total, no vamos a atender pedacitos, lo que el paciente pide o tratamientos parciales, sino vamos a hacer todo lo que el paciente necesite para lograr restaurar la salud completa y después mantenerla. Haremos calidad y eficiencia en el resultado final, es decir, vamos a hacer las cosas bien desde el principio y a la primera para reducir los costos y los inconvenientes que se deriven de tener que repetir acciones. Vamos a tener experiencias emocionales positivas porque vamos a enfocar todo nuestro servicio hacia la constante mejora de la experiencia del paciente. Vamos a superar sus expectativas, es decir, vamos a darle prioridad a la satisfacción del paciente, trabajando en equipo, valorando la comunicación cercana y haciendo que se sienta en una experiencia inigualable. Vamos a trabajar en la empatía, la escucha activa, ponernos en el lugar del paciente y cuidar todos los aspectos que rodean el servicio, principalmente la comunicación con ellos. Vamos a implementar creatividad, innovación y vanguardia de modo que podamos beneficiarlos cuestionando todo el tiempo los procesos tradicionales que estamos haciendo y mejorándolos o reinventándolos de acuerdo a sus necesidades. Vamos a tener motivación y pasión por lo que hacemos porque vamos a disfrutar al máximo esta experiencia de trabajar con calma, de hacerlo con excelencia, de que nuestros tratamientos realmente tengan éxito. Vamos a generar salud y ahorro porque no hay nada más barato que hacer las cosas bien a la primera. Vamos a analizar cada paso y vamos a tomar las decisiones correctas para evitar problemas innecesarios, garantizando ahorros y tratamientos adecuados. Por último, quiero invitarles a que definan su experiencia SLOW y básicamente son 6 pasos que hay que hacer. Lo primero es definir cómo era nuestro servicio estrella, nuestro tratamiento que más frecuentemente hacíamos, el que más rentabilidad nos daba, el que más nos gustaba, cómo era ese servicio estrella antes del COVID, cómo era ese paso a paso de ese servicio, cuántas citas tomaba hacerlo, cuántas veces venía el paciente. Vamos a analizar los tiempos para las acciones de los medicamentos, las respuestas biológicas, eventualmente si mandamos al paciente a hacer algún tipo de tratamientos o de medicación, analicemos cuánto tiempo puede tardar en responder estas acciones. Después vamos a reconocer las tecnologías que nos pueden ayudar para ver de qué manera podemos acceder a ellas. Eventualmente cosas como un CAD/CAM, probablemente no todos lo tengamos en el consultorio, pero es posible que los centros de imagenología ya cuenten con él y nos presten el servicio para tomar impresiones o escanear los modelos o la boca de los pacientes y de esa manera nosotros podamos obtener unos modelos de trabajo de los pacientes sin necesidad de que vengan con nosotros. También vamos a definir cuáles son las acciones que hacemos de manera repetida en todos los pacientes, porque probablemente algunas de esas las podamos automatizar y especialmente cuáles son esas que no requieren mi intervención directa, porque tal vez a través de ciertas ayudas o a distancia las podría realizar. Voy a reemplazar el paso a paso y esas acciones repetidas, bien sea con alguien del equipo o bien sea con videos o tutoriales o guías que se pudieran entregar de manera virtual. Y voy a crear un modelo de consulta híbrido en el cual voy a programar fases donde alterno citas virtuales con citas presenciales para programar simplemente que el paciente venga cuando realmente sea necesario, que es lo ideal que debe pasar. Programar además unas citas largas donde se coordinen todas las personas que tienen que intervenir en atención del paciente para que en esa venida del paciente podamos optimizar el plan de tratamiento y los resultados que le podemos ofrecer. Esto es lo ideal que debe pasar y esto es a lo que le estamos apuntando. Espero que esta información sea de mucho valor para ustedes. Agradezco mucho al DOTS la oportunidad de compartirles esto. En realidad es muy poco tiempo para poderles exponer todo lo que significa hoy día la teleodontología y la consulta híbrida. Así que los invito a que conozcan un poco más. En mi blog encuentran mucha información al respecto. Tenemos
muchas formaciones que los pueden apoyar en esto. Y hay ya mucha información que pueden encontrar disponible en buscadores y en muchas páginas web especializadas para que ustedes empiecen a interesarse en estos temas que son la nueva manera de ejercer la profesión. Estaré complacida de responder sus preguntas. Me las pueden escribir a erica@ericaherrera.net o me las pueden dejar en cualquiera de mis redes sociales. En Facebook e Instagram soy Erika Herrera Marketing y en LinkedIn soy Erika Herrera Puello. Como les decía, en mi página web www.ericaherrera.net encuentran recursos gratuitos, recursos de pago y mucha información para desarrollar todo este tema de la teleodontología, de la consulta híbrida y de todo lo que se relaciona con el marketing y las ventas de los servicios de salud. Así que son bienvenidos. Estaré muy complacida de poderles ayudar en lo que esté a mi alcance. Les dejo un abrazo, todo mi cariño. Chao, chao.